Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Teo, Viri, Katy, Blanca, Aníbal, hola Carla, hola Mili, hola Johnny, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando un poco de temas que ya en cierta forma ya vimos, pero vamos a darle un poco más de fondo, de trasfondo, ¿no es cierto? Un poco más de información. Vamos a hablar de los tipos de maldiciones y hoy vamos a tocar dos grupos que son las autoprovocadas y las heredadas. En primer lugar, las maldiciones autoprovocadas. Son las maldiciones originadas por la rebeldía y la desobediencia a Elohim. En general, todas las maldiciones tienen esa base, ¿no es cierto? Él también establece maldiciones cuando hubo o cuando hay pecado. La palabra dice que pueden extenderse hasta la cuarta y aún la 10ª generación familiar, ¿no es cierto? Estas maldiciones son el resultado de la iniquidad de los padres. Una vez más vamos a hablar acerca de qué es la iniquidad. La iniquidad, o sea, la anomía, es la conducta repetitiva de pecado, un patrón de conducta que se afianza en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra, ¿no es cierto? Repetitiva de pecado siempre, ¿no? Y esto es a través de la genética espiritual y también de nuestro ejemplo, porque el ejemplo también es imitado por los niños. O sea, si ven que los padres, que se supone que somos los modelos, tenemos un tipo de actitud, un tipo de comportamiento X, ellos asumen que ese tipo de comportamiento es aceptable o lo será por lo menos en algún momento cuando ellos sean grandes, ya que los padres lo están practicando. Por lo tanto, tal vez no sea algo para la edad suya, los nenes entiendan esas diferencias, pero cuando sea grande van a poder hacer exactamente lo mismo que hacía papá o mamá. Entonces, el ejemplo también tiene muchísimo que ver. Si ya existe ese condicionamiento genético en el interior de las personas y es lo que transmitimos nosotros, los padres a nuestros hijos, ciertamente va a tener muchas más probabilidades que caiga en el mismo tipo de conducta. Esto es lo que justamente esta anomía, esta iniquidad es lo que nos impulsa a hacer eso que no queremos hacer, ¿no es cierto? Y que no queremos hacer cuando nos damos cuenta de que no queremos hacerlo, porque cuando no somos salvos no nos damos cuenta siquiera y queremos realmente, ¿no? Y eso hace que nos inclinemos o cedamos ante su naturaleza destructora, esa naturaleza que nos destruye. Hola Jorge, hola Gerardo, bienvenidos. Entonces, es una semilla de destrucción que pasa de una generación a otra y se va arraigando cada vez más hasta que queda como un pecado escrito en nuestros corazones, un pecado grabado, ya es un pecado generacional, es un pecado que se va repitiendo una y otra vez y que forma parte de la familia, por así decir, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando una conducta que Yahweh aborrece se va repitiendo en todas las generaciones, y tal como por ejemplo abuso sexual, prostitución, droga o algo tan simple como la pereza, algunas características, ¿no es cierto? Envidias, cosas así, ¿sí? Entonces este pecado pasa a ser iniquidad y se incrusta realmente en la línea sanguínea, algo escrito con fuego, por así decir, ¿no es cierto? Y se transforma en una fortaleza. Así que quiérase o no, van a seguir apareciendo los mismos casos, ¿no es cierto? Abusos sexuales, prostitutas o prostitutos, drogadictos, perezosos, ¿no es cierto? Todo lo que sea se va a seguir repitiendo dentro de la línea. Estos son, obvio, algunos ejemplos y nada más. Entonces, todo pecado que se instala en la línea sanguínea se convierte en maldición de esta manera, porque la maldición es lo que pasa de unos a otros. Tenés la maldición. ¿Qué es una maldición? Es lo mismo que si fuéramos al médico y el médico nos dijera, ¿qué hay antecedentes de diabetes en tu familia? Sí, mi abuela era diabética, mi mamá es diabética. Ah, entonces hay tendencia, te va a decir el médico, a que vos también y tus hijos tengan diabetes. Hay una tendencia dentro de tu línea familiar. Esto es exactamente lo mismo, ¿está? Claro, como no lo dice tal vez un doctor, a muchos les parecerá que es mentira. Y sin embargo, de cualquier manera, estas son absolutas realidades. De la misma manera en que se pasan estas cuestiones físicas, ¿no es cierto?, de enfermedades como una tendencia, también hay tendencias a repetir estas conductas, estos pecados, ¿no es cierto?, para los cuales ya hay más inclinación. Entonces,
El que encubre sus faltas, dice Mishlei en el capítulo 28, no tendrá éxito. El que las confiese, las abandona, hallará misericordia. Entonces ya vemos cómo las escrituras nos dicen que hay solución de cualquier manera para todas estas cosas. Hay que confesarlas y abandonarlas. Cuando las escrituras hablan de que Elohim castiga la iniquidad de los padres en los hijos, esto significa que los pecados no perdonados de los padres van a tener consecuencias sobre las vidas de los hijos. No me voy a cansar de repetir las mismas cosas hasta que se incrusten. No hablamos de que los hijos serán culpables por los pecados de los padres. Sí, los padres van a pagar por sus pecados, pero si los hijos imitan a los padres van a estar cometiendo exactamente los mismos pecados y cada uno va a tener que pagar por sus propios pecados. Solo que los hijos van a estar heredando esa maldición de los padres. Se puede romper en cualquier momento ese canal, ¿no es cierto?, para que se corte esa maldición y llegue un momento en que la generación siguiente se vea libre de heredar esa disposición a lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas consecuencias? No solamente la repetición del comportamiento en sí, ¿no es cierto?, de lo que sea, sino que también puede generar todo un entorno alrededor de la persona, ¿no es cierto?, con impedimentos, trabas, enfermedades, pobreza. O sea, por ejemplo, si decimos que se pase la maldición de la droga o la maldición del alcohol, sabemos que atrás de esas cosas viene la pobreza invariablemente, ¿no es cierto? Entonces está como metida dentro del paquete, ¿no es cierto?, de la maldición. Muchas cosas sabemos que están relacionadas con otros pecados, entonces viene todo junto y se va a heredar, por así decir, el entorno completo, porque se van a repetir los mismos comportamientos. Entonces las consecuencias son siempre las mismas, ¿sí? Por eso los hijos deben hacer un compromiso con el Adón y pedir perdón por los pecados de los padres y de los antepasados en general, de los ancestros, y para evitar las consecuencias de que las iniquidades que ellos cometieron, que se han incrustado en la línea, continúen pasándose. No vamos a pedir perdón por los pecados de estas personas, ¿no es cierto? Esas personas, nuestros antepasados, van a tener que responder por sus propios pecados. Esto no es orar por los muertos, y ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, al pedir perdón por los pecados que cometieron nuestros antepasados, nuestro futuro va a ser finalmente modificado, y no solo el nuestro, sino obviamente el de las generaciones que vienen detrás nuestro, y vamos a sentir literalmente cómo los cielos se abren. Las personas que han estado haciendo las oraciones de liberación y todo, muchos hemos experimentado verdaderamente este cambio en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cómo los cielos se abren y comienzan a venir bendiciones sobre nosotros. ¿Cuál es la mayor bendición? La presencia del Padre, evidentemente. Tenemos también los ejemplos que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, de Daniel, Nehemías, Ezra, ¿no es cierto?, de que sí, este tipo de oraciones son justamente bíblicas. En conclusión, no tenemos que tomar esto a la ligera, porque Yahweh nunca miente. Y si Él dice que va a venir a mirar las consecuencias de los padres en los hijos, Él ciertamente lo hará, ¿sí? Entonces, por eso, aunque Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, dice en más hechos en el capítulo 17, perdón. En segundo lugar, vamos a ver las maldiciones heredadas. Como dijimos, iniquidad estrictamente es desobedecer la Torah. Cualquier desobediencia de la Torah nos transforma en sin ley, ¿no es cierto?, rebeldes y inicuos. Esa es la realidad. Entonces, iniquidad es completamente lo contrario de la rectitud, de la integridad, de la justicia, de todos los valores que representan a nuestro Padre, ¿verdad? Es pecado y por lo tanto es perverso. No interesa nuestra opinión, ¿sí? Ay, pero esto es menos que aquello. Ese tipo de valoraciones son completamente carnales y son de la mente humana. No tiene nada que ver. Para Yahweh, una pequeña mancha, un pequeño punto, ya invalida el todo, ¿sí? Ya corrompe todo. Entonces, como se
semilla de desobediencia, de rebeldía, este pecado, ¿no es cierto?, que va pasando de generación en generación, se va ennegreciendo cada vez más, se va empeorando cada vez más porque cada uno le da su aporte, por así decir, ¿no es cierto? Lo que puede empezar como un pequeño vicio, como un pequeño, voy a mirar a ver cómo se ve eso, ¿no es cierto? Sabemos cómo termina en el final. Entonces, el hecho de desconocer a profundidad las escrituras nos deja vulnerables a ser atrapados en problemas que nunca se van a resolver en nuestra vida. ¿Sí? Si no conocemos las escrituras, no conocemos mucho menos al autor de las escrituras, estamos a merced del príncipe de este mundo. Muy poca gente sabe lo que es la iniquidad y no hay una instrucción buena acerca de este tema, ¿no es cierto? Por eso muchos creyentes viven una vida de constante desierto y enfermedades, fracasos y andar por ahí mal, ¿no es cierto? Porque están secos espiritualmente también. El desconocimiento en realidad es porque la gente prácticamente ha desechado la Torá, el Tanaj completo, ¿no es cierto? No solo la Torá. Y solo se ha concentrado en el Berit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento es el todo y se acabó. Y ese es el pretexto de que el Tanaj ya no sirve, a menos que algunas partes me gusten, entonces las guardo, ¿no es cierto? Esto es lo que los deja completamente de lado. Entonces tenemos el problema de que muchos creyentes, muchos cristianos sobre todo, están perdidos justamente en que solamente es la gracia. Y la gracia es un paso para abrir una puerta que nos lleva al resto para que sigamos caminando, no para que nos sentemos de nuevo. Así que la iniquidad ya no se enseña en el Berit Hadashah. En general, los cristianos tienen la idea de sí mismos de que son fantásticos, de que están espectacularmente bien, que ya son victoriosos y no se dan cuenta que es patético verlos afirmando eso con sus máscaras, ¿no es cierto? Muchas veces ni siquiera ellos se la creen la historia y terminan desertando de las filas del cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, esta misma postura en sí ya es inecua porque está descartando la ley, no se puede descartar lo que es Yahweh mismo, ¿sí? El Adón dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y no hay duda de eso, así que estudiemos sin prejuicios todas las escrituras, incluyendo el Tanaj, ¿no es cierto? Porque de ahí van a surgir y vamos a descubrir por qué todas las cosas no están funcionando en el Berit Hadashah. Entonces, esa tendencia de desobedecer a Yahweh, estar en continua rebelión, justamente es la semilla de maldad que pasa a nosotros apenas somos concebidos, ¿no es cierto? Nuestra concepción, nuestros padres unen sus genes, ¿no es cierto? Y surge una nueva persona que tiene parte de los dos padres, parte de los cromosomas de ambos, ¿no es cierto? Y eso es tan real en lo físico como en lo espiritual. De hecho, ni siquiera sabemos si ese ADN espiritual no se transmite justamente dentro o a través del ADN mismo físico que llamamos, ya que la mayor parte del ADN no ha sido decodificado en totalidad y una muy enorme parte es llamada de ADN basura, lo cual quiere decir que ellos no tienen la menor idea de para qué sirve. No que sea una basura es el cerebro humano generalmente, pero bueno. Entonces, así como un niño trae esos rasgos físicos, ¿no es cierto?, y emocionales, sus padres y abuelos también traen su ruaj una grabación interna que es el ADN espiritual que viene transmitido por familia, ¿no es cierto? Entonces ahí con eso heredamos, como ya lo hemos dicho, el pecado que nos viene de Adán, que eso lo hereda todo el mundo, ¿no es cierto? Todo el mundo lo tiene, pero cada uno de nosotros tenemos un aditivo, ¿no es cierto? Que es el que corresponde a nuestra línea familiar y bueno, va a traer las cosas que caracterizan los pecados de nuestra línea familiar. También caracterizan las bendiciones, ojo, no es que no se transfieran, sabemos perfectamente que sí se transfieren, pero lo que nos están ocupando hoy por hoy son justamente las maldiciones porque es lo que más está visible en esta sociedad actual, ¿verdad? Y es lo que más nos tiene amarrados e impedidos de ejercer la autoridad que Mashiach sí nos dio, hacer uso de todos los regalos y los dones que Él sí nos dio, sin duda alguna. Entonces, todos esos pecados, ¿no es cierto?, que se repiten, es necesario reconocerlos, si posible, porque no siempre tenemos
la posibilidad de saber qué fue lo que hicieron los abuelos o no, pero sí quebrantarlos y eliminarlos del todo. Entonces, esa iniquidad que recibimos, esas maldiciones que recibimos, esa posibilidad de caer en determinadas tentaciones, en determinados tipos de pecado, afectan evidentemente el comportamiento en general de las personas, ¿sí? Afecta la forma en que pensamos, afecta hasta las enfermedades físicas, ¿no es cierto? Afectan de una forma que no afectarían a otra persona o no nos afectarían de la misma forma si tuviéramos otro tipo de pecado en herencias. Y entonces, por causa de estas cosas, muchas personas cambian radicalmente su forma de vida, de repente mudan, personas que, como se dice, ¿no? Les da la crisis de los 40, cosas así, ¿no es cierto? Cosas que de repente el hombre estaba tan tranquilo y agarró una ametralladora y salió a fusilar gente. Esas cosas también las sabemos, aunque también tienen otras causas hoy por hoy, no es tan simple. Shalom Javier, bienvenido. Hola Teresa, bienvenida. Hola Katy, hola Mariel, bienvenidos. Entonces, para resumir, entonces la anomía provoca un cambio inexplicable, pero para mal, ¿no es cierto? Porque es la parte que nos toca en la conducta de una persona que tal vez estuvo toda la vida tranquila y de repente explota, ¿no? Entonces no tomemos esto a la ligera porque es muy importante. Por eso también es que muchas cosas nosotros decimos, no, pero en mi línea no, porque a nadie le pasó, y 15 días después explota el sobrino, por así decir. Entonces no sabemos, porque lo que está latente en ADN, en genética, está latente. Puede que no se manifieste nunca en la vida de la persona, pero puede que sí. Entonces no podemos estar jugando a la ruleta rusa, ¿sí? Entonces, una vez más, no quiere decir que esto vamos a pagar los pecados de los padres, ¿sí? Porque estamos hablando de las consecuencias. Nuevamente, estas cosas quedan repetidas y repetidas hasta el cansancio, pero es necesario que se fijen y queden bien fijadas. Entonces, todos los que creen, sobre todo los cristianos, ¿no es cierto?, que creen que Mashiach ya les resolvió todas las cosas, ¿no? Yo estoy en Mashiach, que las cosas viejas se pasaron, ¿no es, por ejemplo, ¿no es cierto? La verdad es que entrar en Yahshua es entrar en pacto con Él y recibir gratis la salvación que no merecíamos. Ya lo hemos dicho, la salvación no es exactamente lo mismo que la santificación. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Cuando Él nos deja salvos, no nos deja santificados, sino que nos deja con el Ruach ahí para que empecemos el camino de santificación. Esa es la realidad. Así que el que se quede ahí parado sin hacer nada, evidentemente no va a recorrer el camino de santificación, no va a ser santificado, ni limpio, ni purificado, ni nada. Por eso que la mayoría de los creyentes, lamentablemente, no producen fruto, y no producen fruto de verdad, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, después de que recibimos la semilla de Yahshua en nuestro interior, entonces tenemos que trabajar con nuestra santidad, o sea, nuestra Kedushá, ¿sí? Con la obediencia, con una vida íntegra y justa, que son los frutos del Ruach, justamente. El Ruach que está dentro nuestro tiene que producir frutos. Si no lo hacemos producir frutos, completando, haciendo las obras que el Padre programó, predestinó para nosotros desde antes de todas las cosas, entonces evidentemente algo está funcionando mal con nosotros. No podemos decir que ya somos victoriosos y todo lo demás. Seremos salvos, es cierto, eso no se pierde, ¿sí? Pero apenas si habremos atravesado las puertas y estamos ahí paraditos, ¿sí? Los que esto hacen no van a entrar en el reino, ya lo sabemos. Por eso la anomía debe parar. La anomía es negarse a aceptar la ley, negarse a aceptar, a obedecer. Y obediencia es toda, completamente, no solamente es en las partes que nos gusta, sino en todo lo que Yahweh dice. La iniquidad es entonces heredar fracasos y maldiciones de nuestros padres y pasarlos a nuestros hijos. Tenemos que evitar hacer eso, es responsabilidad nuestra. Cada uno, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida, a lo largo de esas líneas, cada uno de nuestros antepasados tuvo esa responsabilidad y la mayoría no
hizo nada, porque no sabían, ciertamente. No estamos aquí para condenarlos, estamos para pedir perdón por sus errores, ¿no es cierto? Pero esa cosa continuó y a cada uno con certeza se le da la oportunidad, aunque no la veamos siempre, de cortar estas cosas. Si no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, eso no será cobrado. Cuanto más información, cuanto más abiertos están nuestros ojos, si nos negamos a obedecer, peor será el castigo, serán dados más azotes y que no menos azotes, como sería en el caso de la ignorancia. Entonces será peor el caso de los descendientes posteriores que el de los antepasados primero, que realmente cometieron todas esas transgresiones, porque ellos lo hicieron en ignorancia, pero los que vienen después lo están dejando de romper a sabiendas, ¿no es cierto? Entonces, una familia en caos y todo donde haya cualquier tipo de pecado, ¿no es cierto? Donde haya cualquiera de las cosas que ya hemos ejemplificado, ¿sí? Los hijos repetirán exactamente el mismo tipo de conducta. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Yo creo que nadie quiere eso para sus propios hijos. No quiere nadie eso para nadie, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces necesitamos cortar con estas cosas. Por ejemplo, hay familias que son completas, todas las familias son obesas y se va pasando una enfermedad, porque esto aquí no es el caso de un pecado físico en sí, realmente concebido como pecado, aunque sí es decurrente del pecado, porque la persona que es obesa está todo el tiempo pensando en la comida y pensando en su propia satisfacción. Así que, en cierta forma, para el catolicismo sabemos que es uno de los 7 pecados capitales, la gula, ¿no es cierto? Y hoy no se le da tanta importancia como pecado en sí, pero verdaderamente el problema del sobrepeso y la obesidad, que trae problemas graves de salud, consecuencias graves en la salud de las personas que son obesas, es un problema que está alcanzando a una gran franja de nuestra sociedad. Tenemos niños que son obesos con escasos añitos, y esas cosas no son naturales, sino que son provocadas por el tipo de alimentación, el tipo de sociedad en el cual estamos viviendo. Entonces todas estas cosas también forman parte de todo, ¿no es cierto? No es que queden fuera del asunto. Entonces, hasta la forma en que nos alimentamos, ciertamente nosotros heredamos de nuestros padres, porque aprendimos a comer en nuestras casas, de manera tal que nosotros vamos a repetir el tipo de alimentación con el cual fuimos criados. Tenemos esa tendencia, ¿sí? Y tenemos que cambiar eso si notamos que hemos aprendido a alimentarnos con excesos, por ejemplo, como sería en este caso. Hay muchas personas que embuten a los nenes, ¿no es cierto? De, ay, mira qué flaquito que está. Como que si no está relleno, está enfermo, según ellos. Y la verdad es que los enferman de rellenar los demás. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de mentalidad debe cambiar juntamente con todo, ¿sí? Estas desgracias no sobrevienen por la acumulación generacional de transgresiones que atraen las maldiciones de Yahweh, que vienen por transgredir la Torá, como dice en Devarim en el capítulo 28, que ya lo hemos leído, no lo voy a leer de nuevo, pero sí queda en el post, ¿no es cierto? Y sin embargo, conocemos todas las maldiciones que vienen de desobedecer los mandatos de Yahweh. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la anomía? Para resolver el problema de la iniquidad tenemos que entrar en un proceso con Yahweh, ¿no es cierto? Porque no se resuelve diciendo, Abba, perdóname mis pecados. No es tan así de simple, ¿no es cierto? Esto es muy vago, es muy general y es medio superficial, ¿no es cierto? Yahweh en su palabra nos enseña a ser muy específicos, realmente, porque Él quiere que conozcamos a fondo ese mal que nuestros padres desearon conocer. Ellos desearon conocer eso, de la misma manera que Adán y Jabá desearon experimentar un fruto, ¿no es cierto? Para poder experimentar en carne propia que el bien es superior al mal. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Necesitamos conocer a fondo ese pecado. Tenemos que tratar con cuidado y tiempo los asuntos espirituales realmente, porque es muy, muy importante para que tengamos discernimiento. Pero si diriges tu mente y extiendes hacia él tus manos, si hay maldad en tus manos, elimínala y no dejes que la injusticia resida en tu morada. Entonces, libre de mancha, mantendrás la frente en alto y cuando estés en aprietos no temerás, dice Job en el capítulo 11.
Y la advertencia de todas estas cosas, de que esto es revertible, se nos da en Yahezkel 18, pero si este engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme, ahí tenemos que estar nosotros reflejados. Acá tiene que estar hablando de nosotros, literalmente. Y no hace las cosas como estas. No come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, retrae su mano de la maldad y no presta con usura ni cobra intereses, ejecuta mis decretos y camina según mis estatutos. Este no morirá por el pecado de su padre, ciertamente vivirá, lo cual quiere decir ciertamente no tendrá maldición sobre su cabeza, él prosperará. Su padre hizo cosas malas, él no prosperó y le pasó una maldición que el hijo está rompiendo porque simple y sencillamente él se niega a seguir los caminos de su padre. Entonces, quiere decir claramente que es decisión propia caer en los mismos errores de nuestros padres o apartarnos para cometer los mismos pecados. Gloria a él que nos abre los ojos para ver estas cosas, porque tenemos evidentemente que elegir, ¿no es cierto? Él está colocando delante de nosotros los dos caminos, ¿no es cierto? La vida y la muerte. Elijamos la vida, evidentemente, ¿no es cierto? No hay que pensarlo demasiado para decir elijo la vida, por más que nos cueste un poco en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, es claro que cada cual va a morir por su propia maldad. Él lo está diciendo claramente, el padre va a morir por su maldad y el hijo va a morir por la suya o va a vivir por su bondad, o sea, por su obediencia. Esa es la diferencia justamente. El Adón nos hace responsables a cada uno de nuestras elecciones y nuestras decisiones. Y no podemos decir yo soy así por culpa de mi papá o de mi mamá, ¿sí? Porque de nosotros depende justamente dar un corte a esa culpa genética, ¿no es cierto?, que podemos tener, pero que debemos cortar. La buena noticia es que uno mismo puede anular la iniquidad, ¿no es cierto?, como ya lo hemos dicho, uno mismo no debe consentir que habite en nuestra casa la injusticia, pero es una decisión práctica y real y concreta que debe hacerse. Si uno mismo debe echar a la iniquidad de nuestra casa cuando determina no caer en los mismos errores en que cayeron sus padres. Esa es toda la clave, no tiene mayor secreto, ¿sí? Y Yahshua HaMashiach hizo una obra completa y perfecta en Almaderos para que vivamos una vida de muchísima calidad. No lo hizo para que siguiéramos arrastrándonos en el lodo como está la mayoría. Nos dio la salvación, nos dio el poder de tener un nuevo propósito cuando dijo que en Mashiach todas las cosas son hechas nuevas. Si son hechas nuevas, entonces necesitamos tener una vida realmente nueva y que hasta yo me la crea, porque la mayoría no se la cree a sí mismo, aunque digan las cosas. Muchos agarran de este pasuk para decir que las maldiciones y la iniquidad ya no están activas, lo hemos ya dicho, ¿no es cierto? Yahshua conquistó la enfermedad, las maldiciones y la muerte en el madero para darnos de su salvación y su victoria a través de su sangre derramada. Pero la salvación es una cosa y la victoria debe ser aplicada, ¿sí? Depende de nosotros trabajar y aplicar esa salvación a todas las cosas que nos impiden alcanzar la bendición de Elohim. Entonces, ¿cómo arrancar la iniquidad de nuestras vidas? Como ya vimos que la iniquidad es anomía, evidentemente la solución es sumamente simple, ¿no es cierto? Obedecer la ley. Si lo que la provoca es desobedecer la ley o estar sin ley, necesitamos ley para poder resolver el tema, ¿sí? Entonces, restauremos completamente nuestra relación con el Adón y obedezcamos la Torá. Eso es lo básico. En primer lugar, dejar la religión y buscar una relación genuina con el Padre, con Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Una relación en la cual nosotros vivamos al Ruach HaKodesh en nuestro interior, en que lo hagamos fluir, en que fluyamos entre los hermanos, en que podamos vivir realmente el cuerpo y no solamente toda una serie de rituales, palabras e inclusive estudios y nada más, que muchos de ellos pueden ser muy buenos, pero la letra sin el Ruach mata. Dejar de practicar el pecado, evidentemente eso es básico, ¿no es cierto? Porque el practicar el pecado es desobedecer, por lo tanto, si queremos obedecer, evidentemente el pecado tiene que ser dejado de lado del momento. Temer a Yahweh es dejar los vicios, el adulterio, las mentiras, la doble moral, la doble vida, todas las
cosas que nos están haciendo daño, ¿no es cierto? Todas las cosas que se nos puedan ocurrir. Cada práctica pecaminosa nuestra será pagada por nuestros hijos, no lo olvidemos jamás, ¿sí? Porque al no hacer nada, nosotros les heredamos el potencial de la maldad. Cada uno debe determinar y resolver que no volverá a cometer los mismos errores y pecados de sus padres. Y también que si ya los ha cometido, dejará de cometerlos. Y si ha cometido otros, también dejará de cometerlos. No vamos a inventar una nueva maldición para agregarla a la suma, ¿no es cierto? Entonces confesemos a Yahweh todos los pecados de nuestros antepasados y también los propios, para que se pueda limpiar nuestra línea sanguínea. La Torá nos indica que debe haber realmente una limpieza generacional con la confesión de pecados, o sea, la maldad de nuestros ancestros. Nuestros padres y demás ancestros, todos los antepasados, sin duda, han sido perversos. Nosotros no hemos sido mejores, ¿sí? Y eso es porque no han conocido Elohim y han practicado todo tipo de perversión, o lo han conocido superficialmente y de cualquier manera practicaron perversiones, que era como muchos de nosotros vivíamos antiguamente. La única manera de limpiar nuestra línea generacional es a través del arrepentimiento por intercesión sobre la línea, no sobre las personas, sino sobre el linaje completo, así como lo enseña la Torá. Entonces leamos, escudriñemos, cavemos, busquemos, investiguemos en serio, de verdad, a fondo la palabra de Elohim. No seamos simplemente surfistas que andamos ahí volando encima de las ondas. Seamos zambulladores, vamos hacia las profundidades, vamos a zambullirnos bien a fondo para poder encontrar las cosas. Enterémonos más acerca de los pensamientos de Elohim y sus planes para el hombre, qué es lo que él desea de nosotros. Seamos colaboradores verdaderamente activos de su obra, que es también entregarnos a nosotros mismos para que él nos trabaje. No nos resistamos. Leamos el Tanaj, el Antiguo Testamento, sin prejuicios, no solo el Berit Hadashah. Muchos no les gusta leer el Antiguo Testamento porque no lo entienden. Claro, no lo entienden porque nunca nadie nos lo enseñó, pero si no empezamos tampoco lo vamos a entender nunca y no nos va a gustar nunca. No es una cuestión de gustos, no es una cuestión de que me agrade o no me agrade, es una cuestión de obediencia y hay que empezar a comportarse como adultos y no como niños. Tanto el Tanaj como el Berit Hadashah se deben conocer a cabalidad, porque sin el uno se pierde la comprensión del otro y no hay vuelta, y ese es el problema de la humanidad actualmente. La ignorancia de la palabra nos va a mantener con muchas ataduras, ¿sí? Porque nos deja ciegos. Amemos la palabra de Elohim, toda, sin excepción. Y en segundo lugar también congreguémonos, busquemos un grupo sano para reunirnos a orar, aprender la palabra. No tiene que ser en una congregación física siquiera como podemos demostrar nosotros, ¿no es cierto? Cuando hayan crecido y avanzado, todos van a poder ayudar a otros en su misma casa. Esa es la cuestión del crecimiento en todas partes. En el momento que estamos aprendiendo, decidir ponerse a enseñar es necio, pero también es necio no querer ponerse el objetivo de ayudar a otros jamás. Y esto también es uno de los errores del cristianismo. Así que cuando uno deja de congregarse, se enfría. Lamentablemente esto es real y se seca nuestra vida espiritual porque no alcanza con la relación vertical. ¿Sí? Necesitamos también la horizontal, que es la del cuerpo, porque si nos llenamos del ruach, pero no rebalsamos, no pasa nada, el ruach se seca. Entonces el Yahweh diseñó a la congregación de los hermanos para que aprendamos a amarnos, a trabajar juntos, a fluir ese ruach unos con otros, justamente para aprender unos con otros, a ser conformados unos contra otros, como piedras que son golpeadas unas contra otras para tomar la forma correcta que necesitamos tener en el edificio, para tener un encaje perfecto. ¿Sí? Congregarse con otros creyentes es la voluntad, es la predestinación de Elohim para el hombre, para nuestro perfeccionamiento, nuestro bien realmente, es la santificación, es la restauración y hasta para construir la santificación que Yahshua HaMashiach conquistó en el madero, justamente, que nos ha dejado ahí para que la trabajemos en cada uno y que la mayoría se niega a enfrentar. Por otro lado, es muy importante que también acerquemos Elohim a nuestros hijos, ¿no es cierto? Ese es uno de los comienzos, ¿no es cierto? Muchos, bueno, algunos no tienen hijos aún, ¿no es cierto? Agradezcan que tienen la oportunidad hoy de estar preparándose para que el día que tengan hijos realmente puedan empezar de cero con ellos. La mayoría de nosotros no hemos tenido esa fortuna y bueno,
cosechamos lo que sembramos, literalmente. Entonces es así, pero todos queremos, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos abierto los ojos y hemos nacido de lo alto y entendido un montón de cosas, querríamos haber comenzado antes. Lamentablemente no fue así por decisión del Padre mismo, de manera que no nos quejemos y tratemos de reparar las cosas que no hemos cometido, no hemos realizado correctamente, ¿sí? Entonces es muy importante, pero muy importante que nuestros hijos sean enseñados en la Torá desde pequeños cuando eso es posible. Entonces esto justamente para evitar estas maldiciones generacionales. Si el niño desde pequeño conoce las cosas buenas, se negará a aceptar las malas, verá por lo menos el conflicto que existe entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, el planteamiento ya será válido. Cada uno es responsable delante de Elohim de que nuestros hijos aprendan la palabra y la fe, porque así está escrito. ¿Sí? Nuestro ejemplo de vida es crítico para ellos. Solamente así ellos van a aprender a confiar en el Elohim que nosotros confiamos. Si ellos nos ven a nosotros sin confianza, ¿qué creerán? ¿Mm? ¿Qué podemos transmitirles si nosotros mismos no creemos a pleno o en plenitud? O si nos ponemos ansiosos a pesar de que decimos, no, ya le he entregado todo a él, pero estamos ansiosos. ¿Qué van a aprender los niños? Que hay una cosa que es se está negando a la otra, ¿no es cierto? Hay un problema ahí y el nene no tiene la capacidad siempre de razonarlo todo completamente. Entonces estamos dando un mal ejemplo, por así decir. De estos hay muchísimos, ¿no es cierto? Que lamentablemente hacemos. Así que prestemos atención en lo que hacemos y sobre todo en tratar de llevar a nuestros hijos siempre a los pies de Yahweh. Si leamos con ellos la palabra tan frecuentemente como podamos para que ellos vayan empezando a conocerla. Enseñémosle a interpretar las escrituras para que entiendan, para que vayan empezando a comprender de acuerdo con el nivel de cada uno. Meditemos juntos sobre el tema que estamos leyendo. Vamos a tratar de hacer intercambios con ellos, ni oremos juntos, enseñémosles a orar, escuchemos alabanzas. Hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y sobre todo unámonos en los momentos difíciles a orar en familia. No hay nada más importante que los niños puedan aprender que esa oración en la familia para mostrar el poder de la oración, el impacto que tiene eso en la mente de los niños, sobre todo cuando recuerdan, cuando son grandes, lo que hacían en sus casas cada vez que tenían un problema, es impresionante. Este beneficio espiritual es invaluable, literalmente, y eso construye una fe y una confianza que los va a afirmar, los va a fortalecer en su camino para que respeten y obedezcan al Adón por toda su vida. Sí, es una garantía de la esperanza que ellos van a tener cuando lleguen los tiempos difíciles. Así que también tenemos que practicar una vida kadosh siempre, en todo momento, en todo lugar, ¿no es cierto? Si estamos diciendo una cosa, que hay que amar al Padre, pero amamos más al mundo. Si decimos que tenemos que amar a los hermanos, pero vivimos peleándonos y discutiendo. Si estamos dando un mensaje contradictorio, los chicos no son bobos. ¿Sí? Ni siquiera los más chiquitos son bobos como para no darse cuenta de que estás diciendo dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces hay que practicar siempre una vida kadosh delante de ellos, ¿no es cierto? Y escondidas también, ¿sí? Y los hijos nunca van a ser llevados por cualquier viento o pensamiento que estén de moda. Van a ser afirmados y van a ser firmes, ¿sí? Pero si los hijos no son instruidos en la palabra de Yahweh, tarde o temprano van a llegar a un estilo de vida indeseable porque van a procurar las respuestas que no encuentran en casa afuera, y sabemos quién gobierna ese afuera, ¿no es cierto? En el cual ese afuera está lleno de otros niños que están con los mismos problemas que los nuestros si no les hemos dado la base sólida y firme de la palabra. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. Ante ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje, por medio de amar a Yahweh, tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque en esto tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh, tu Elohim, juró que les daría a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Estamos con problemas, estamos con dificultades, estamos con enfermedades, estamos con cosas que no están funcionando correctamente. Probablemente sea culpa nuestra
directa de muchas cosas que no estamos terminando de dejar de lado, de muchas cosas que no estamos terminando de santificar plenamente, porque solamente hay dos caminos, uno bueno y otro malo. Si todavía seguimos con las consecuencias del malo, es porque no estamos caminando directamente y corriendo hacia el camino bueno. No nos retrasemos, no hay nada en el otro camino, no hay nada de nada que pueda beneficiarnos en ese otro camino. Todo lo bueno está en el camino de Yahweh. La palabra dice Yahweh, lento para la ira y abundante en bondad, que perdona la maldad y la transgresión. ¿Por qué nos vamos a sus pies y perdonamos y confesamos todo, pero además entregamos todo? ¿No es cierto? Esas cosas que no conseguimos sacarnos, ese mal genio, esas discusiones, esa envidia, esa impaciencia, lo que sea, esos vicios que tengamos, lo que sea. ¿Por qué no lo vamos y lo entregamos radicalmente en sus manos? Cuando digo radicalmente es poniendo el esfuerzo de resistencia también de nuestra parte para no volver a caer en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas nos dicen que el Padre realmente nos perdona si nosotros vamos y le pedimos perdón, ¿sí? Así ha dicho Adonai Yahweh, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, que sean reconstruidas las ruinas, lo cual quiere decir que hasta que no seamos purificados de todas nuestras iniquidades, o sea, las confesemos y apartemos nuestro pie de continuar haciendo esas cosas, también continuaremos viviendo en las ruinas, continuaremos viviendo en lo malo, ¿sí? Porque hasta que no nos purifique de todas esas iniquidades, ¿no es cierto?, Él no va a restaurar nuestras ciudades, nuestras familias, o sea, ¿no es cierto?, las ruinas en las cuales hemos estado viviendo, que son las ruinas de nuestro linaje familiar. Entonces seremos juzgados cada uno según sus caminos, dice Él, porque Él nos va a juzgar a cada uno de acuerdo a nuestros propios caminos. Así que arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Eso dice Yahezkel en el capítulo 18. Cuando los padres tienen un pecado, un pasado donde hubo mucho pecado, les van a pasar demasiadas cosas a los hijos. Tal vez si a los padres se han convertido después, ¿no es cierto?, y los hijos ya han visto demasiadas cosas, puede que los hijos no acepten en un primer momento ese cambio que ha habido en los padres, ¿sí? La desconfianza es una de las cosas que vamos a tener que soportar si hemos sido cualquier cosa que hayamos hecho y después nos hayamos arrepentido de corazón verdaderamente, hemos generado una desconfianza en los demás. Así que debemos aprender a reparar también esos agujeros que dejamos en la vida de nuestros hijos, porque la culpa es nuestra y no es de ellos, ¿sí? En conclusión, si resolvemos el problema de la iniquidad en nuestras vidas, y también se resuelve el problema del pecado, la transgresión, la rebelión, porque todas estas cosas son anomía, es andar fuera de la ley, ¿sí? De manera que lo que primero necesitamos reponer en nuestra vida es la presencia de Yahweh, la obediencia a sus leyes, la presencia de Yahweh. Lo repito una vez más, la presencia de Yahweh. Si no andamos con Él, evidentemente no hay nada que podamos hacer. Se puede estar orando 500 horas por día, se pueden hacer muchísimas cosas, prender velas, hacer un montón de cosas, y nada va a funcionar, porque lo que a Él le interesa es lo espiritual, el cambio de interior y los frutos que produzcamos. ¿Es posible destruir la semilla de iniquidad? Sí, ciertamente que es posible, lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Para eso recurrimos a una oración de liberación, donde confesamos a Yahweh los pecados, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados, los propios, y le pedimos que renueve su bendición hacia nosotros, que nos siga limpiando y que mientras tanto comience a liberar sus bendiciones sobre nosotros y anule justamente todas esas maldiciones, ¿no es cierto?, que han sido liberadas por nuestra familia, porque Él ha prometido que también visitará por 1000 generaciones las familias de los justos, de manera que nosotros, cuando nosotros nos estamos comportando correctamente, si cuando nos comportamos mal liberamos maldiciones, cuando nos comportamos correctamente estamos liberando bendiciones. Es simple, es una ecuación matemática simple, las cosas son simples con Él realmente. Entonces nosotros estamos liberando bendiciones sobre nuestra familia. ¿Qué es lo que
estamos esperando para liberar bendiciones a sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre todo nuestros familiares, padres, hermanos, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos esperando? Tanto los odiamos que no le podemos liberar bendiciones, ¿sí? A pesar de que ellos nos lancen maldiciones. Y nosotros sabemos perfectamente que nosotros podemos mucho más con las bendiciones de Yahweh que cualquier maldición que sea lanzada. Ese es el poder de Yahshua y eso es lo que somos nosotros llamados a hacer. Si tenemos tantos privilegios espirituales que no conocemos y por lo tanto quedan sin ser reclamados y nosotros seguimos paveando, seguimos perdiendo el tiempo, ¿sí? Sea el caso que sea, se debe destruir la semilla de iniquidad, no interesa de qué sea. Lo mejor es orar antes de que las cosas sucedan, ¿sí? Si no sabemos, oramos pidiéndole a Él que Él nos muestre o que limpie Él mismo lo que deba ser limpiado. Hay que matar la semilla de iniquidad antes de que aflore, antes de que brote, evidentemente antes de que germine y tome fuerzas. ¿Qué es más fácil de eliminar? ¿Un brote pequeño que están haciendo o un árbol de 50 años? Evidentemente la respuesta es bastante lógica. Entonces tenemos que tomar el poder en el nombre de Yahshua y destruir, frustrar, deshacer todo plan de las tinieblas, todo el trabajo que ellos han venido haciendo durante siglos y todo diseño que está en los depósitos del reino de Hasatán, todas las cosas que él ha planeado, ¿sí? Destruir esa semilla que aún no germinó para que muere y no nos afecte a nuestra descendencia y que no nos afecte a nosotros también si es que todavía estamos a tiempo. Y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí, porque toda transgresión es hostilidad contra el Padre, es como lanzarle flechas, es como lanzarle cuchillos. Cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y espiarán su maldad. Entonces recordaré mi alianza con Jacob, recordaré mi alianza con Isaac y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra, dice Vayikra 26. Lo mismo que la semilla de iniquidad sucede con la semilla de enfermedad. Es exactamente lo mismo que también es pasado, ¿no es cierto? Solo que una lleva un comportamiento, por así decir, la otra lleva una cosa que se va a aplicar en lo físico, como ya estuvimos hablando, ¿no es cierto? Esas son las enfermedades que vienen en la línea sanguínea por algún motivo específico que no siempre se aclaran, no siempre se está aclarado, ¿no es cierto? Si en la familia hubo cáncer, diabetes, locura, corazón, problema de corazón, alergia, artritis, hipertensión, lo que sea, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Es muy probable que todos los miembros de la familia lleven latente esta semilla de enfermedad que hay que destruir antes de que germine y comience a crecer. No olvidemos también que nosotros tenemos dos padres, ¿no es cierto? Entonces tenemos una herencia por un lado y una herencia por el otro. Y pues la cosa se potencia, evidentemente, ¿no es cierto? Podemos estar heredando enfermedades o iniquidades de los dos lados y al mismo tiempo que se manifiesten. Entonces, por eso es que el potencial aumenta geométricamente y no matemáticamente. Los pecados de sus padres también, dice Yahweh, porque hicieron ofrendas sobre los montes y se me enfrentaron a las colinas. Yo les contaré su recompensa completa en su seno, dice Yeshaya, ¿no es cierto? Estas enfermedades, ya dijimos, sobrevienen por la desobediencia, ¿no es cierto? Como está escrito en Devarim 28, en varios, estos son menos los pasuquín que hablan de específicamente de enfermedad, ¿no es cierto? Dice Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmohecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. Yahweh te herirá con la inflamación de Mitzrayim, con hemorroides, ampollas, picazón, de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te afligirá en las rodillas y los muslos con una severa inflamación, de la cual nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Si fallas en observar fielmente todos los términos de esta Torah que está escrita en este libro para reverenciar este honorable y respetable nombre, gloria a ese nombre, Yahweh tu Elohim, Yahweh te infligirá plagas extraordinarias a ti y a tu linaje, plagas extrañas y duraderas, enfermedades malignas y crónicas. Volveré a traer sobre ti todas las dolencias de Misraim que tanto temías.
y se te pegarán. Además, Yahweh traerá sobre ti todas las otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la Torá hasta que quedes eliminado. Esto para que la gente sepa que no todas las cosas están mencionadas en la Torá y de cualquier manera pueden sobrevenir tranquilamente porque Él es el soberano de todas las cosas. Así que todas estas cosas vienen justamente de desobedecer la Torah, de desobedecer sus mandamientos. La enfermedad también puede ser psíquica, ¿no es cierto? Porque puede traer locura, como dice, Yahweh te herirá con locura, ceguera y desánimo. Eso también es una de las amenazas, ¿sí? Es una más de las maldiciones que sobrevienen a los que desobedecen la Torah. Sabemos que hay maldición de atadura y herencia psíquica, realmente, ¿sí? Cuando la misma enfermedad mental salta de una a otra generación. Exactamente lo mismo que lo físico, pero estamos hablando de lo psíquico. Cualquier cosa que se va repitiendo en las generaciones es algún tipo de maldición y es nuestro deber eliminarla. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios, lo que quieran hacer, porque hoy no tenemos charla después de la reunión, ¿no es cierto? Después de la charla no tenemos reunión porque ya lo habíamos avisado, ¿no es cierto? Que no vamos a tener. Así que los espero en comentarios. A ver qué dice Gaby. Exactamente, no hay nada en el otro camino. Esas son aguas de muerte. Aún me toca trabajar junto a él con, entre tantas otras cosas, mi ansiedad. Es increíble cuánta fortaleza enemigo se montó allí, afianzada por este sistema, pero tampoco se trata de echar la culpa afuera cuando nosotros fuimos quienes iniciamos esta estructura. Ciertamente somos nosotros. Si nosotros tomamos al toro por las astas en vez de tratar de buscar culpables, no interesa si fuimos nosotros o fueron los demás, no interesa, no busquemos culpables, busquemos las soluciones de todas las cosas que nos han estado afectando. Queremos seguir siendo los mismos trapitos que hemos estado siendo durante toda la vida, quejándonos de todo, llorisqueando, buscando, echando la culpa a otro, buscando cómo escaparnos de las cosas, o vamos a encararlas y tomar el toro por las astas, ¿no es cierto? Y ver cómo son las cosas desde que hemos recibido la autoridad de Mashiach. Porque si hemos recibido la autoridad suya para pisar serpientes y escorpiones, para que los venenos no nos afecten y todo ese tipo de cosas, evidentemente algo la cristiandad está haciendo mal porque se los ve muy afectados justamente por serpientes, escorpiones y venenos en general. Entonces, no estamos haciendo el papel, no estamos asumiendo verdaderamente nuestra posición. Es hora de que empecemos a ver las cosas al revés si es que queremos salir de todo esto. La lista de maldiciones es más larga porque es como una vuelta de rosca más hacia la inversa, por eso Yahweh advierte, si insistes en desobedecer te va a sobrevenir cosas peores, pero así también te restaura rápido. Ciertamente Él perdona más rápidamente de lo que castiga, de eso no hay ninguna duda, ¿sí? Él es más rápido en perdonar que en infligir el castigo, siempre da tiempo de gracia para que la gente se arrepienta. Hasta cierto punto determina, bueno, hasta acá vamos a llegar para que te arrepientas. Si la persona sigue sin arrepentirse, evidentemente el castigo va a llegar porque tampoco es cuestión de estirar los tiempos sin que haya respuesta. Pero ciertamente si la gente se arrepiente, Él perdona, Él restaura, Él ayuda a continuar avanzando. Dice Viri, no cabe duda que tenemos mucho trabajo con la educación de los niños, sin duda alguna, sobre todo los que tienen niños pequeños, están teniendo la oportunidad, ¿no?, de empezar desde cero, y ese es el asunto, empezar desde cero con él, ¿no es cierto?, y transmitirles la verdad de su palabra completa. Ahí está el asunto. Si vamos a transmitir un mensaje contradictorios, siempre los chicos nos lo van a echar en cara, los chicos no son bobos, ya lo digo. Ese es el asunto. Educarlos conforme a la palabra y hacer liberación para que ellos ya no carguen con cualquier tipo de maldición y también eliminarla de la vida diaria. Tiene que ser todo completo, ¿no es cierto? Porque también la maldición debe ser eliminada de nuestra vida.
para poder eliminarla de la vida de ellos. No podemos seguir manteniendo la maldición en nuestra vida y pedir que sea eliminada en la de nuestros hijos. No es así como funciona. Por más que oremos para que ellos no sean hechos no responsables, sino que no recaiga sobre ellos, las consecuencias de cualquier manera caerán si nosotros insistimos en seguir en las mismas cosas. Entonces de nosotros depende tomar las resoluciones, porque nosotros somos las cabezas de nuestros hijos. Y sí tenemos que educarlos conforme a la palabra. Ciertamente, cuanto más pequeños los agarremos, mejor va a ser para ellos, mejor, pero tiene que ser todo hecho en andamiento, o sea, tiene que ser todo hecho en coherencia real, ¿no es cierto? Por eso, también por la incoherencia, han fallado tanto los cristianos y tantos de sus hijos se han dado vuelta, literalmente, y los han tratado de hipócritas y se han ido, ¿no es cierto? Porque los padres predicaban una cosa en el domingo en la iglesia, una postura, y otra cosa era en la familia, y eso no escapa a la comprensión de ningún niño, por pequeño que sea. Dice Carla, bueno, yo tengo una lucha con mi padre porque él no quiere entender que Mashiach es Perdón, Carla, ya te lo he dicho varias veces, tu papá es tu papá y vos sos vos. Deja de ocuparte de quien no quiere recibir el mensaje, ya se lo diste. ¿Sí? Ahora lo que queda es dejarlo, si no la persona, no podemos obligar a nadie. Vas a tener esa lucha con muchas personas, porque hay muchas personas. Si ahora te vas y tratas de hablar con un grupo de satanistas, lo que sea, vas a tener una lucha terrible. No los vas a convencer así nomás. ¿Y qué pasa cuando no se convence la persona? Bueno, no depende de nosotros, porque el que convence de pecado es el Ruach, no nosotros. Nosotros simplemente vamos y llevamos las cosas, pero hasta cierto punto. Entonces, seguir peleándote con él no alimenta, no transmite el mensaje correcto tampoco. Porque pelearse está dentro de lo que está equivocando. No podemos seguir teniendo la pelea. No entiende y descumple muchísimas cosas. Es asunto suyo. Y será cobrado a él. ¿Tá? Pero vos tenés que ocuparte de tu vida, no de la de los demás. En ese sentido, hay que saber separar las cosas, a pesar de que todos tenemos ese dolor con respecto a nuestras familias, son padres, son hijos, sea lo que fuere, ¿no es cierto? Nosotros queremos que ellos sean salvos y practiquen las cosas. Si no lo hacen de cualquier manera, primero ellos tienen el derecho de elegir su propio camino, nos guste o no nos guste, y nosotros no podemos estar peleando y agregando mala onda a la situación general, porque no es eso lo que hace un creyente, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es bendecir y no maldecir, no pelearnos, no discutir. Si la persona quiere hacer otra cosa, que haga otra cosa y que continúe trayéndose sobre sí mismo los males que ya se ha traído. Salgamos y demostremos con nuestra vida real que cuando hacemos lo contrario, que es lo que estamos predicando, justamente nos llegan las bendiciones y no las maldiciones. Entonces, si la persona quiere realmente recibir las bendiciones, que es la motivación más básica de la gente, cuando vea que del otro lado hay buenos resultados, por así decir, entonces la persona va a empezar a mirar y va a decir, bueno, a lo mejor yo estaba equivocado, no es cierto, y quiero un poco de eso también. Esa es la forma. Discutir no atrae a nadie a la realidad. Dice Blanca, mi hija te escucha las charlas hace unos días, me dijo que me daba la educación espiritual de sus hijos, Ignacio y Raúl. ¿Se puede eso? Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Si tu hija no tiene la capacitación espiritual, que es lo que ella está diciéndote, que te considera más capacitada espiritualmente, por lo menos en este momento, que ella te otorga todos los permisos, empezó a ocuparte de la educación de tus nietos, evidentemente. Mira, regalo más grande no puedes recibir. Bueno, chicos, si no hay más comentarios, damos por encerrada la charla. Mañana los espero para seguir con la serie de Shemot, Éxodo. Abba siga bendiciéndonos grandemente. No dejen de hacer todas las oraciones. Recuerden que esta semana todavía es la última para que se pongan al día con todas las oraciones, que la otra semana empezamos con la serie siguiente.
Bendiciones a todos, grandes bendiciones de Yahweh sobre todos nosotros. Shalom a todos hermanos y hasta mañana.